A veces Ujú. enfrentamos retos en la escuela, en nuestro trabajo y muchas veces al enfrentarnos a ellos, lo primero que nos decimos es que esto es muy difícil, no voy a poder. Porque en cuanto decimos que esto es muy difícil y no voy a poder, yo ya estoy creando esta realidad. Es que el lenguaje te limita o te expande. Y una de las cosas que te hace tu lenguaje es que te empieza a comparar. Nos empezamos a mirar menos que otros, pero todo eso es un lenguaje emocional que nosotros nos creamos. Bienvenidos. El poder del lenguaje. Damos la bienvenida una vez más por acompañarnos, ser aquí nuestros confidentes. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre el lenguaje, sobre el poder que tiene el lenguaje para transformar nuestra vida. ¿Cómo ves, Luis? ¿Qué te parece este tema? Un excelente tema, María. La verdad que la importancia del lenguaje, ¿no? Exacto. Creo que en el episodio pasado habíamos hablado un poquito sobre de esto, sobre la importancia del lenguaje, pero no habíamos querido como meternos mucho a la idea, porque lo que queríamos era dedicarle un tiempo especial al, al tema, ¿no? Y bueno, ¿qué te parece esto, Luis? Una de las cosas que hemos platicado tú y yo, o que hemos trabajado en sesiones cuando hemos estado practicando, pues es el lenguaje consciente, es decir, estar presentes al momento de que hablamos, es decir, al momento de que nos expresamos. De las cosas que estábamos diciendo en el episodio pasado era esto, ¿no? De qué tan amables éramos con nosotros mismos, con las cosas que nos decíamos, ¿no? Y bueno, tiene que ver justamente con lo que queremos hablar hoy o compartir hoy, que es el poder que tiene el lenguaje sobre nosotros. Tomar en cuenta esto. Bueno, hay un libro muy interesante que tú y yo hemos leído que se llama, bueno, yo conozco el título en inglés, que se llama The Language of the Pursuit of Happiness. Y es un libro muy interesante, hace varias propuestas y creo que la principal propuesta que hace Luis es que el lenguaje no solo es descriptivo, sino que el lenguaje es creativo y generador. Es decir, que todo lo que nos decimos crea una realidad. ¿Tú cómo ves esto, Luis? De acuerdo completamente contigo, Nuria. En efecto, el libro nos habla de que el lenguaje en sí es muy poderoso, ¿verdad? El lenguaje nos abre o nos cierra posibilidades. El lenguaje nos limita o nos expande. Así es. Ujú. Entonces, cuando hablábamos de que no era descriptivo, muchas veces nosotros, y no sé si te pasa, Luis, porque Ujú. no sé si te pasaba y creo que nos sigue pasando, ¿no? Ujú. Es decir, que no estamos conscientes al momento de que hablamos o de que nos decimos las cosas. A veces Ujú. enfrentamos retos en la escuela, en nuestro trabajo, y muchas veces al enfrentarnos a ellos, lo primero que nos decimos es que esto es muy difícil, no voy a poder, ¿no? Entonces, estar consciente de esto y a lo mejor cambiar el lenguaje, o no a lo mejor buscar otra manera de expresarlo, porque en cuanto decimos que esto es muy difícil y no voy a poder, yo ya estoy creando esta realidad difícil y yo ya estoy generando una realidad de imposibilidad, o sea, de que no se va a poder hacer. Entonces, en lugar de decir que esto es algo muy difícil, cambiar el lenguaje y decir que yo puedo con esto. Es un reto, pero yo puedo con esto. Entonces, al enfrentarnos a esta situación en el trabajo, en la escuela, en nuestra vida personal, ya el decir yo puedo con esto, ya va a hacer una diferencia, va a crear una diferencia en nuestra realidad, en nuestro plano físico. ¿Cómo lo ves tú, Luis? Sí, completamente, claro. Pues, de hecho, el lenguaje es como la manera en que nosotros, primeramente, nos comunicamos con nosotros mismos, ¿no? Ujú, Y después el lenguaje es la forma en la que nos comunicamos con otros. Otra cosa que también es importante es darnos cuenta, ahorita que ponías estos ejemplos, es que muchas veces
ese lenguaje de nosotros se ha venido permeando, ¿verdad? Y se permeó la mayoría de la forma en la que usamos nuestro lenguaje en nuestros primeros años de vida, como de los 0 a los 10 años. Es que se permeó la forma de hablar, la forma en la que, como ahorita decías, es que esto es difícil, esto no lo puedo hacer, esto no es posible, o esto sí es posible, de acuerdo a cómo se fue permeando nuestro lenguaje, ¿verdad? Porque nuestro lenguaje en la mayoría de las ocasiones es inconsciente. Sí. Ujú. Sí, sí, sí. Pero entre las cosas que nos dice este libro del que hablamos Ujú. al principio es que, aunque, como tú dices, vivimos de manera inconsciente y hablamos de manera inconsciente, en realidad vivimos en lenguaje todo el tiempo, Luis. Sí, Entonces, hay que estar como conscientes de esto, porque o sea, este lenguaje nos va a crear y va a generar, no solo va a describir. Y entonces, lo que hablamos es lo que vamos a actuar. Una de las cosas que dice este libro es que el lenguaje es acción. Entonces, y que este lenguaje, al ser acción, pues va a poner en evidencia, ¿no? Todo lo que nos hemos estado diciendo. ¿Cómo ves, así Luis? es. Que tu lenguaje es, es emocional, ¿verdad? Y es verbal. O sea, es Sí, decir, muchas veces el lenguaje es hablado y no hablado. exacto, exacto. Y algo que también yo creo que para poder ir como aterrizando la idea a nuestra vida práctica, Luis, porque hablábamos al principio o hemos estado hablando sobre el lenguaje consciente, pues es empezar a preguntarnos qué tan conscientes estamos de nuestro lenguaje, ¿no? Es decir, Ujú. que parados en donde estamos cada uno de nosotros, preguntarnos si cómo nos estamos hablando, si la manera en la que nos estamos hablando nos está funcionando, si esto nos está llevando a los resultados que queremos y si estamos yendo hacia donde queremos ir, ¿no? Entonces, esto, ¿por qué? Porque en primer lugar es el lenguaje consciente en segundo lugar. Para llegar a este lenguaje consciente es plantearnos estas preguntas, ¿no? De las que yo te he estado hablando. Y entonces, al darnos unas determinadas respuestas, porque algo que es muy lindo también es no tener la respuesta para todo, ¿no? Pero sí Ya. cuestionarnos siempre nos va a llevar a la reflexión, ¿no? A ver realmente si estamos, en este caso, si nuestra manera de hablar nos ha llevado a donde queremos nosotros, ¿no? A donde muchas veces el ejemplo que poníamos, ¿no? Sobre esto es muy difícil, yo no voy a poder con esto, probablemente si voy a poner un ejemplo, ¿no? Probablemente si esta ha sido nuestra actitud mental y o sea, lingüística, mental y de acción, pues probablemente si estamos en nuestro trabajo y nos estamos viendo estancados, es quizá porque hemos tenido este lenguaje de que con lo que sigue yo no voy a poder, ¿no? O pues yo quiero este puesto, pero para lograr este puesto o para dar este paso profesional, uy, no, yo lo veo muy complicado, ¿no? Esto no se va a armar, esto no se va a poder. Y entonces, pues claro, no llega el avance o no llega el cambio porque nosotros mismos con nuestro lenguaje estamos haciendo realidad la vida estancada que ahora estamos experimentando. ¿Qué piensas tú, Luis? De acuerdo contigo completamente. Fíjate, ahorita que lo que explicabas esto, es que el lenguaje te limita o te expande. ¿No? Entonces, Exacto. muchas veces, por ejemplo, como ahorita decías, si por ejemplo a ti te viene una oportunidad de empleo, es un ejemplo, y tú llegas y una de las cosas que te hace tu lenguaje es que te empieza a comparar. Ujú. Sí, No, pues yo a ellos los miro que ellos tienen mejor preparación. No, pues ellos tienen mejores posibilidades que yo económicas. No sé. Nos empezamos a comparar, nos ujú. empezamos a mirar menos que otros, pero todo eso es un lenguaje, ahora sí en este caso emocional, que nosotros nos creamos.
Por lo creo mismo que no es real, es más desde algo, desde una creencia que nosotros traemos arraigada. sí, era lo que tú decías, perdóname, Luis. Era lo que tú decías, ¿no? Como este Ujú. lenguaje, ya lo tenemos tan es tan nuestro ya, es un lenguaje inconsciente ya tan nuestro que porque, digamos, crecimos con él, y entonces, pues, ahora en nuestra vida adulta, muy probablemente ya no nos está ayudando a expandernos, sino que nos está contrayendo o nos está limitando. Sí, justamente, De Luis. acuerdo, claro, claro. Y bueno, se dice que nuestro lenguaje muchas veces fue tomando forma en base a declaraciones, pero que muchas de estas declaraciones, sobre todo las que han creado un lenguaje limitante, fue creado desde declaraciones de yo no puedo, de yo no creo ser capaz de lograr algo. Ujú. Entonces, de ahí el que nosotros, creo una de las cosas que nosotros descubrimos en este camino del autoconocimiento fue precisamente en este proceso que nosotros hacemos en una sesión, ¿verdad? De trabajar, de descubrir cosas de nosotros, nosotros empezamos a descubrir en qué forma usamos nuestro lenguaje. ¿No? Tú Sí, lo decías en el capítulo anterior. Luis, empezamos a ver que teníamos que cuidar la forma en la que ahora nos comunicábamos, ¿no? Empezar a evitar el uso de palabras que no me ayudan, ¿no? claro que no me No, no funcionan, es que me posible, limitan. o él debería, Yo él, debería, ¿verdad? Yo debería, ¿verdad? Yo creo que no es posible, todos, siempre, nunca. nunca, ¿verdad? Entonces, todo ese lenguaje que nosotros usamos de manera inconsciente, o sea, a lo mejor no es que, porque a lo mejor yo te estoy queriendo decir que sí lo podría hacer, pero yo digo, ah, creo que podría, pero entonces esa declaración que estoy haciendo de creo que yo podría, yo creo que yo sí quiero, Claro. no nos va a llevar a ninguna resolución porque no le estamos poniendo el peso de una declaración O de una que afirmación. diga que tú lo vas a hacer. Una cosa es decir yo quiero y otra cosa es decir yo lo voy a hacer. Exactamente. Y algo que también ahorita que estábamos hablando de cómo, la manera en la que hablamos viene desde que éramos pequeños, y que ha permeado a lo largo de nuestra vida, una de las cosas que me impactó, o de las frases que me impactó de este libro, que ya te lo había comentado, era de esta de que ninguno de nosotros nacimos ni ganadores ni perdedores, sino que nacimos con la opción de elegir cómo nos queremos sentir o elegir hacia dónde queremos ir o elegir qué lenguaje sí nos funciona. Entonces, esta idea de yo no puedo, yo soy un perdedor o yo soy, o a mí nadie me quiere, esas son historias que nosotros a lo mejor hemos escuchado que otros dicen de nosotros y nosotros nos hemos creído esa historia y tanto nos hemos contado que somos personas incapaces o que somos personas que no vamos a poder lograr las cosas, que dejamos que esta historia cuente nuestra vida y que no seamos nosotros los que contemos nuestra vida, ¿no? Sino que dejamos que la historia sea la que cuente quiénes somos, ¿no? A mí es de las cosas que más me ha impresionado y creo que aquí lo que hace la diferencia es que tú eres el gran elector, o sea, tú eres el que elige cómo quieres sentirte con respecto a una situación, con respecto a una persona, con respecto a las palabras que otros o a la opinión que otros tengan de ti. La elección la tienes tú y tú eres el que decide si le vas a dar el poder o no a ese lenguaje o a esa manera de expresarse de otros y tuya. ¿Qué te parece eso, De Luis? acuerdo. Sí, sí, completamente, completamente de acuerdo. Me parece a mí que ahorita lo comentábamos al principio, en qué forma ese lenguaje se fue permeando. Entonces, muchas veces el lenguaje que nosotros traemos se fue permeando en base a lo que escuchábamos en casa, a lo que nuestros padres nos comentaban,
después en la escuela, en la comunidad, en la religión, ¿verdad? Eso es un lenguaje que realmente muchas veces no es de nosotros, Sí, es de alguien que nosotros escuchamos repetir y lo hicimos nuestro, pensando que esa era una verdad. exacto. Fíjate, yo escuchándote ahorita, y creo que, bueno, ya te lo había comentado en otras ocasiones, Ujú, acordándome ahorita de lo que estás diciendo, pues, la pandemia, por ejemplo, ¿no? ¿Te acuerdas cuando empezó la pandemia, cuando empezaron a enviarnos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros conocidos, ya sabes, estos chats comunitarios que se tienen, mensajes en donde el conteo de muertos, en donde todo estaba mal, las decisiones que nuestros gobiernos tomaban eran decisiones incorrectas, que si la vacuna no era buena, que si la vacuna era un chip, en fin, una serie de declaraciones o de, en fin, yo recuerdo que en esos momentos elegí no escuchar, lo que otros decían, no darle poder a las palabras de otros, porque, era un momento, o sea, en donde yo era un momento para mí como importante y decidí no darle poder a esas palabras, y tan decidí no darle poder a esas palabras que si ahora me preguntas cómo pasé por lo menos esos 2 años, digamos, el primer año, el 2020 y el 2021, para mí, fueron años de paz, fueron años de transformación, fueron años de agradecimiento. Ciertamente, no quiero sonar insensible, es decir, entiendo que como humanidad vivimos una situación, de gran reto. Entiendo que mucha gente, perdió a sus seres queridos y y pasaron por situaciones, digamos, que podríamos calificar de angustiosas al enfermar, al no tener los recursos, al no tener una cama, al no tener oxígeno. Es decir, entiendo que como humanidad pasamos por todo eso. El hecho de que yo recuerde ese momento, de esta manera, como yo elegí recordarlo con paz, con agradecimiento y como un tiempo de transformación, no significa que le quite importancia a cómo otras personas lo experimentaron, por cierto. Pero con lo que yo quiero decir es que no decidí, desde donde yo experimenté estos años, pues no decidí darle poder a las palabras que, me hicieran sentir, con miedo, o que me hicieran sentir, en sufrimiento, o que me hicieran sentir mal. A eso me refiero con, elegir qué poder le queremos dar al lenguaje y desde dónde queremos experimentar, la vida, ¿no? A eso me refiero. ¿Cómo ves tú, Luis? lo acabas de decir, Gloria, yo elegí, fíjate ese cambio de lenguaje. Entonces tú elegiste ver todo desde un espacio de paz, de tranquilidad, de ver que el poder lo tenías tú, en vez de darle poder a todo lo que corría en los medios de comunicación, ¿no? Y Ujú, que pues eso finalmente también, ahora sí que ese era otro virus del lenguaje, en exacto, cómo la gente empezó a caer de manera, eh, pues inconsciente, podríamos decir, en el poder del miedo, ¿no? exactamente. En el poder Exacto. de la preocupación, ¿no? De creer que, bueno, esto iba a ser como el fin de la vida para todos, Ujú, ¿no? exactamente. Y, ¿sabes? Bueno, ya como para, ir cerrando, Luis, el tema, eh, pues, digamos, pusimos ahorita un ejemplo, hablamos de cómo hemos nosotros experimentado estos cambios en nuestra manera pues quiero decir de ser, porque obviamente esto es algo que hay que hacer todos los días, es estar consciente de nosotros mismos, de lo que nos decimos, de lo que le decimos a otros, de a lo que le queremos dar poder, importancia, de las palabras que queremos expresar o de las opiniones que queremos tomar en cuenta o no tomar en cuenta. Es decir,
creo que lo importante aquí, o a lo que invitaríamos a nuestra audiencia es a que esta semana, se dieran la oportunidad de estar más presentes, como lo hicieron la semana pasada, em, de estar más presentes al momento de no solo de hablarse a ellos mismos, sino de decidir cómo quieren ahora, expresarse, de darse cuenta que cada uno de nosotros tenemos ese poder, de que el lenguaje no es descriptivo, el lenguaje es creativo y generador, y de ver esta semana a ver si cambian este lenguaje, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en su plano físico o en su día a día, digamos? Sí, Noria, para ello nosotros tenemos unas herramientas, ¿verdad? Sí. Nosotros tenemos unas herramientas que usamos precisamente en una sesión de acompañamiento. Y esas herramientas contienen varias, digamos, áreas que nosotros abarcamos para poder nosotros empezar a hacer un cambio, ¿verdad? Entonces, esas herramientas pueden ser como una petición, ¿verdad? Que yo me hago. ¿Qué es lo que yo me quiero pedir? En base a lo que yo me he dicho, en lo que me ha estado limitando en mi vida, ¿qué es lo que yo me gustaría pedirme? ¿Qué podría ser posible en el cambio de mi lenguaje? Una promesa que yo me hago, que yo le hago a otros, ¿verdad? Un compromiso que yo hago conmigo, que hago con otros. Y cómo yo me gustaría crear una declaración más poderosa, que es creo que la parte más importante. Que yo declaro desde donde yo puedo comprobar que he logrado cosas. ¿Qué declaración me ayuda? Y eso lo acompañamos con práctica, ¿verdad? ¿Qué práctica me ayudaría? Guardar silencio, observarme, respirar, ¿verdad? Tomar acción. ¿Qué acción es? Bueno, quizás a lo mejor, ¿no? Si me enojo por tal cosa, observarme y a lo mejor, no sé, poner una canción que a mí me guste y que a lo mejor me levante el ánimo, leer un libro, Ujú. ¿no? Escuchar un podcast que me ayude a relajarme. O sea, ¿qué acciones puedo ayudar que me acompañen? Y también lo más importante, hacer un compromiso conmigo mismo de que sí voy a cumplir mi palabra. Exacto, sí. Pues todas ¿No? estas herramientas, nos sirven, todas estas herramientas, las hemos aplicado, Luis, y invitamos a todos nuestros a todos nuestros, pues, podcast escuchas, eh, a que yo creo que vamos a ir hablando más sobre esto, Luis, sobre hacernos peticiones, compromisos, promesas, sobre hacernos, conscientes de nuestro lenguaje, de cómo vamos a platicar cómo podemos diseñar prácticas que nos ayuden, con estas acciones, o prácticas que nos ayuden a ser más conscientes con nuestro lenguaje. Pues, por lo pronto, les queremos agradecer el habernos acompañado. Y recuerden seguirnos en nuestras plataformas para mantenerse al día con contenido valioso y transformador. Nos pueden encontrar en Spotify, en nuestro podcast Palabras que Transforman para escuchar nuestros episodios más recientes. Y también en nuestro nuevo canal de YouTube para ver nuestros videos y nuestra nueva cuenta de Instagram, @Palabras que Transforman Podcast, para seguir conectados. Nos vemos en la próxima sesión.